Como les prometimos, un año desde la reapertura de la frontera común entre Colombia y Venezuela, que estuvo cerrada durante 7 años. El comercio a través de los puentes fronterizos ha registrado, según cifras oficiales, un intercambio económico de 196,8 millones de dólares. Pero ¿cómo se ha movido eso? Queremos hacer un análisis con el internacionalista de la UCB, Jorge Ignacio Barragán. Él nos va a contar un poco cómo lo ha visto, ciertamente si estas son las cifras que se están manejando. ¿Cómo es esto de hablar a través de los puentes fronterizos? Porque una de las principales críticas que se hacía en el momento de la reapertura es que se estaba haciendo por la vía ilegal, que no era la vía normal, tradicional, de unos intercambios comerciales económicos entre ambos gobiernos. En fin, adelante, profesor, gracias por acompañarnos. Bueno, muchísimas gracias por el espacio y bueno, sí, lo comentabas muy bien de que estos 7 años que estuvo la frontera cerrada, el comercio avanzó. No había relaciones políticas, ni diplomáticas, ni consulares, pero el comercio pasaba por los canales informales. Algo así como cuando tú levantas un muro o cierras una frontera o cierras una puerta, al final la economía se va a meter por donde pueda meterse, porque al final son los intereses de las personas que vivían y viven en el norte de Santander Ajá. como en la parte del Táchira, ¿no? Y toda la región andina del país. Eh, eh, es una oportunidad histórica para los dos países la recuperación de relaciones comerciales, porque al final los que se ven beneficiados o afectados por el no cumplimiento o el que no existan relaciones entre nuestros dos países históricamente terminan siendo nuestras poblaciones en nuestra frontera, tanto en la frontera del Táchira como en la frontera de Colombia. Entonces vemos que hoy se dio esa primera rueda de negocios entre empresarios colombianos y Sí, empresarios venezolanos sí. para tratar de empezar a llevar a estos caminos institucionales y volver a meter en estos caminos institucionales el comercio entre los dos países. Qué interesante esto. Hoy justamente, es por eso que queríamos hacer este contacto directo con ustedes. Estamos en vivo a esta hora, son las 5:54, y se está dando esta primera rueda de negocios entre los empresarios. ¿Por qué a un año se está hablando de una primera rueda de negocios? ¿Qué pasó? ¿Antes no se logró hacer o era otro tipo de intercambio? Es un poquito para entender por qué habla de una primera rueda de negocios que está arrancando el día de hoy, profesor. Bueno, recordemos que después de tener 7 años la frontera cerrada, siempre Sí. los pasos son un poco más lentos, ¿no? Y Mm. esos pasos han sido así, han ido un poco tenues, pero se celebra que se dé el paso Claro, por económico, supuesto. ya entendiendo que se abrieron las embajadas tanto en Bogotá como en Caracas, y también se están aperturando los consulados tanto de Colombia acá en Venezuela como de Venezuela en Colombia. Recordemos que la importancia, y se ha dicho un poco la importancia de regresar a que estos acuerdos comerciales permitan generar incentivo al empresariado venezolano, ¿no? Con todo lo que es el tema de las aduanas, todo el tema de los permisos y todo lo que es el tema de, de los impuestos que se ponen en uno y en otro país. Y ahí surge la necesidad de que Venezuela regrese a la comunidad andina de naciones, ¿no? Que ya hay un adelanto histórico de acuerdos comerciales con los países que conforman este bloque y que permitiría que el empresariado venezolano tuviera mejores condiciones e incentivos para poder exportar productos al mercado colombiano Sí. y viceversa. Claro, conversamos con el profesor Jorge Ignacio Barragán, él es internacionalista de la UCB. Profesor, estamos viendo muchas cifras que hablan de cómo ha recuperado pues esta apertura el comercio en Colombia. Por ejemplo, dicen que de acuerdo, por ejemplo, a la nación colombiana, en cuanto a la distribución del flujo económico, dice que Colombia registró exportaciones por un valor de 177 millones de dólares, mientras que las importaciones ascendieron a 19,8. Leyendo un artículo, bueno, hay muchos productos que se han logrado intercambiar, pero ¿hasta qué punto sí tenemos cifras en Venezuela que nos beneficien en este intercambio? O sea, ¿son los dos países los que se han visto beneficiados? ¿Son los dos sectores empresariales los que han visto buenas cifras, buenos números en este intercambio? Bueno, recordemos un poco también que en este caso Colombia no tiene la misma Venezuela de hace 7 años. El Producto Interno Bruto y la economía venezolana se ha habido reducida a un nivel de hasta 80%, ¿no? Desde el año 2013 hasta el año actual. Entonces recordemos que esa Venezuela que tenía ese nivel de consumo per cápita por cada habitante, en la que el empresariado colombiano podía exportar hacia acá y el mercado venezolano podía consumirlo, no es el mismo que el que tenemos ahora. Y eso se representa una oportunidad para el empresariado y la industria venezolana de poder llegar a un mercado, en este caso el mercado colombiano,
que es mucho más grande económicamente hablando y que puede llegar a ser muy atractivo para diferentes industrias venezolanas. De hecho, había una cifra de Coindustria con respecto a la cantidad actualmente de industrias que están pudiendo producir en Venezuela y cuánto puede llegar a estar llegando su capacidad instalada de producción. Estamos hablando que apenas el 30% de la capacidad instalada de las industrias venezolanas están pudiendo producir, dejando una capacidad ociosa del 70%. O sea, se podría llegar a aumentar, en este caso, la producción de las industrias venezolanas buscando llegar a nuevos mercados, y en este caso el mercado más idóneo, nuestro mercado natural, es el mercado colombiano. Sí. Siempre y cuando hay las condiciones económicas en el país en torno al tema del crédito, en torno al tema de los aranceles con Colombia, y por eso la necesidad de que Venezuela regrese a la Comunidad Andina de Naciones, porque al final ahí es donde están las camisas institucionales y los acuerdos comerciales que pueden beneficiar al empresariado venezolano y que nos pueden tener en una mejor posición en nuestra balanza comercial. ¿Y eso podría ser una de las principales solicitudes que se haga en esta primera rueda de negocio entre los empresarios de ambas naciones? El hecho de que Venezuela ingrese nuevamente a CARICOM, a todo lo que significa a la Corporación Andina, a la Comunidad Andina de Naciones. Okay. Es la unión comercial aduanera entre los países Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú, que son los países andinos, que es nuestro bloque natural de comercio. Y recordemos, profesor, ¿cuánto tiempo estamos fuera salimos en el gobierno de Hugo Chávez, sí, por allá entre el año 2006 y 2008, para ingresar al Mercosur, ¿no? Realmente fue un error diplomático de ese momento que hoy podemos tener la oportunidad de solventar, y entendiendo la posibilidad y la oportunidad que tenemos de renovar las relaciones comerciales, diplomáticas y consulares, políticas con Colombia, nos pueda permitir que nuestro empresariado venezolano pueda tener la posibilidad de exportar hacia el mercado colombiano. Sí. Dicen que las altas cifras, en el caso de Colombia, que se ven claramente, pues, y bueno, y por supuesto las conversaciones que se están teniendo, esto que está ocurriendo hoy aquí en Venezuela y con Colombia también, dice que la reapertura de la frontera ha contribuido a la recuperación de la institucionalidad y que ha tenido un impacto significativo en el ámbito social, en el ámbito económico del departamento norte de Santander. En el caso de Venezuela, ¿es igual, profesor? Sí, en el caso de Venezuela es igual. Hemos visto que ha aumentado el camino comercial por los canales institucionales. Una de las cosas que se quejan bastante el empresariado venezolano y los productores venezolanos es la informalidad, porque también la informalidad afecta tanto a nuestros productores como a nuestro empresariado, que termina pagando los platos rotos de que terminen pasando productos por caminos alternos a no los caminos institucionales. Entonces hace que esos productos colombianos sean mucho más económicos en el mercado venezolano, afectando al productor. Vimos el caso bastante notorio y público y comunicacional de los productores de papa en la región andina del país, donde la papa colombiana es mucho más económica y pasando por los caminos alternos hace que inunda el mercado venezolano, haciendo que los productores venezolanos pierdan su cosecha. Entonces son casos que tienen que regularse, tienen que buscar generar acuerdos que permitan, en este caso ya lo tenemos, que es, como te decía, que es el acuerdo comercial que se abre al estar en la Comunidad Andina de Naciones, no volver a iniciar todo de cero. Ese es el error que no se podría llegar a estar cometiendo. O sea, no podemos volver a comenzar todo de cero cuando ya hay un camino andado histórico de hace mucho tiempo de la Cancillería venezolana, en lo que fue los anteriores gobiernos, que permite que el empresariado venezolano tenga mejores condiciones para poder exportar, y en este caso también para que los productos colombianos que entren al mercado venezolano no termina siendo contraproducente a nuestros productores y a nuestro empresariado. Al final te decía que las cifras oficiales pasan de los caminos alternos a las cifras oficiales, pero se han mantenido. Sí. Cuando te quiero decir eso es que en los 7 años no es que se detuvo el comercio, en los 7 años hubo comercio, pero comercio informal. Ahora estamos viendo la recuperación del comercio por los caminos institucionales, viendo cifras, en este caso cifras oficiales, porque las otras cifras son cifras que terminan siendo informales, que fue lo que sucedió en los 7 años, o sea, que se veían productos colombianos tanto en el estado Táchira como en otras regiones y partes del país, que terminaban pasando y inundando el territorio nacional. Una de las cosas que se han quejado tanto el empresariado venezolano ha sido con respecto a eso.
a Sí. la informalidad y a la cantidad de productos que Exacto. pasan por caminos alternos que no termina siendo beneficioso. Exacto, los caminos alternos que son tan dañinos. Exacto. Muchas Es así. gracias, profesor. Un placer haberlo tenido con nosotros aquí en el Circuito Éxitos, en este programa que es de Pedro Pensini. Yo estoy haciendo la suplencia de Pedro, Alba Cecilia Mujica. Muchas gracias, profesor, muy amable. Gracias a ti, Alba. Estamos a la Gracias, orden para una igual. próxima oportunidad. Un fuerte Igual. abrazo. Profesor Jorge Ignacio Barragán es internacionalista, bueno, de la Universidad Central de Venezuela. Extraordinario su planteamiento y su descripción de lo que ha sido, pues, esto que es noticia hoy, que tenemos ya un año de la reapertura comercial entre Venezuela y Colombia. Y tenemos que tener noticias próximamente porque estamos justamente, como les decíamos, en la macro rueda binacional. Es la primera rueda de negocios entre empresarios colombianos y venezolanos que se está dando justamente en este instante. A esta hora, 6:03, vamos a hacer la pausa de la primera hora de